Muchas personas estudian fielmente la Biblia, pero hay una gran parte de la Biblia que escapa a muchos, la profecía bíblica. Sus símbolos y referencias antiguas pueden parecer confusas y desconcertantes, aunque si existe un día en que la profecía bíblica fuese de vida o muerte, ese día es hoy. Las noticias de hoy están llenas de significado profético, y Dios ha predicho de hace tiempo los eventos que estamos viendo acontecer ahora mismo. La buena noticia es que usted no tiene que estar en penumbras. Usted puede entender la profecía bíblica por sí mismo, si es que aprende algunas claves fundamentales que descifran su significado. En el programa de hoy explicaremos 3 de esas claves fundamentales que desbloquean la profecía bíblica. No se lo pierda. Saludos y bienvenidos al Mundo de Mañana, el programa que da sentido al mundo de hoy usando las páginas de su propia Biblia. Hoy le daremos 3 herramientas que necesita para comprender la profecía bíblica por sí mismo. También le ofreceremos uno de nuestros recursos más populares, un DVD gratuito titulado El poder de la profecía. Manténgase atento durante el programa para obtener la información necesaria para ordenar su copia gratis. Aquí en el inicio, debemos reconocer que algunos estudiantes bíblicos creen que la profecía no es un tema importante. Tal vez, incluso que sea una distracción de lo que Dios quiere que usted entienda de su palabra. Y quiero ser muy claro, si está enfocado en entender lo que la profecía tiene para decir sobre el futuro, mientras su familia está siendo descuidada y está envuelto en un estilo de vida de pecado y sin tener en cuenta las leyes de Dios, entonces sus prioridades están al revés. De hecho, dado que la ayuda de Dios es necesaria para cualquiera que quiera entender la profecía, sus esfuerzos serían contraproducentes. Como dice claramente el rey David en el Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Usted no llegará a comprender lo que Dios dice en su palabra, a menos que esté dispuesto a obedecer verdaderamente lo que lee y a responder a su guía y mandamientos. Pero que la profecía no sea importante, debe ser completamente descartado como una mentira diabólica. Jesucristo nos dice claramente en Mateo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Le cree usted a Jesús cuando dice toda palabra? Si es así, entonces tiene que aceptar que la profecía es importante. Las estimaciones varían, pero dicen que entre 1/4 y 1/3 de su Biblia contiene profecía. El ignorar la profecía es como ignorar 1 de cada 4 o incluso de cada 3 palabras inspiradas por Dios. Considere el libro del Apocalipsis. Muchos dicen que ignoran el libro de Apocalipsis porque es confuso y difícil de entender. Habla de bestias con múltiples cabezas y cuernos, jinetes sobre caballos que traen guerra y hambruna, ángeles y plagas, y montañas arrojadas al mar. Pueden parecer un montón de símbolos confusos y sin sentido para muchos. Sin embargo, lea el primer versículo, cómo el Salvador describe el propósito de todo el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Observe que Jesús no inspiró el libro de Apocalipsis para ocultar lo que vendrá, sino para revelar lo que se viene. Si nos permitimos descartar la profecía o ignorarla porque la encontramos incómoda o demasiado misteriosa, quizás porque no vemos que juegue un papel importante en nuestra vida espiritual, entonces le estamos diciendo a Jesucristo que Él no entiende lo que es importante para los cristianos. ¿Le diría usted a Jesús que no entiende lo que es realmente importante en la palabra de Dios? ¿Alguno puede decirle a Dios que 1/4 o más de su palabra inspirada no es para nosotros? De hecho, el apóstol Pablo nos amonesta a todos hoy
igual que a los de la antigua Tesalónica, en 1 de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. Dicho esto, también debemos tener cuidado con la profecía. El apóstol Pedro nos advierte en 2 de Pedro 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si bien la profecía a veces está llena de símbolos y refranes que deben interpretarse, esas interpretaciones no las decidimos nosotros. Dios inspiró las profecías de la Biblia, y Dios debe proporcionar las claves para entenderlas. Y Él proporciona esas claves. En el resto del programa de hoy, vamos a discutir 3 claves que le ayudarán a comenzar a desbloquear el significado de las profecías en su Biblia. Pero antes de seguir, quiero alentarlo a que obtenga uno de los DVD gratuitos más populares, El Poder de la Profecía. Este DVD gratuito contiene 4 programas del mundo de mañana que lo llevarán a áreas de la profecía que no nos alcanza el tiempo para poder discutir hoy. El Poder de la Profecía responde a algunas de las preguntas más frecuentes sobre la profecía bíblica y lo que se avecina, incluyendo: ¿qué es la misteriosa bestia de Apocalipsis? ¿Cuáles son las 5 claves para entender la profecía? ¿Cuáles son los 6 peligros mayores que enfrenta Estados Unidos? ¿Qué rol dramático jugará Europa antes del regreso de Cristo? La respuesta a estas preguntas lo afectarán personal y directamente. No espere hasta que sea tarde. Solicite su copia hoy. No tiene costo ni obligación, y no le daremos su información a otros. Otorgamos este material como un servicio público. No se arrepienta de haber dejado pasar esta oferta gratis. Ordene su DVD gratuito, El Poder de la Profecía, ahora mismo. Y acuérdese de encontrarnos en elmundodemañana.org, o también puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. Vimos en el segmento anterior que alrededor del 25 al 30% de la Biblia es profecía, e ignorar la profecía es ignorar la enseñanza de Jesús de que debemos vivir por toda palabra de Dios. La profecía fue una parte vital del ministerio de Jesús, y sigue siendo una parte vital de su trabajo en la tierra hoy. De hecho, el Evangelio del Reino de Dios podría llamarse mensaje profético en sí mismo, relacionado con el regreso de Jesucristo y lo que Él hará sobre la tierra, tanto antes como después de ese regreso. No es de extrañar que diga en Apocalipsis 19, versículo 10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así es, a Jesucristo le importa mucho la profecía, y debería también a quien diga que lo sigue y a quien lleva el nombre de cristiano. Pero ¿cómo podemos entender la profecía? A veces llena de símbolos e imágenes misteriosas, y además fue escrita hace tanto tiempo. En verdad, muchos cometen errores al querer interpretar la profecía. Una vez me dijo un caballero en una cena local que las garras de hierro y los dientes de hierro de la bestia en Daniel 7 indicaban que el animal se refería a la nación de Rusia, ya que estaba en el corazón de la Unión Soviética, la cual dividió al mundo con la cortina de hierro. Mi compañero estaba equivocado, aunque su interpretación parecía tener tanto sentido para él. Él cometió el error de tratar de leer los eventos actuales en la profecía. Eso es lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos. Debemos entender la profecía bíblica primero, y luego entenderemos mejor los eventos mundiales. Otros miran la luna y las estrellas y buscan erróneamente hacer coincidir los eventos astronómicos, como las tales lunas de sangre, con los tiempos de las profecías bíblicas. Tales individuos olvidan la advertencia de la Biblia registrada en Jeremías 10, versículo 2. No aprendáis el camino de los gentiles, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque los gentiles las teman. Dios va a usar señales celestiales para mostrar su poder y majestad durante las calamidades profetizadas, y la Biblia dice que lo hará.
Pero mirar las estrellas, el sol y la luna, buscando adivinar los tiempos de lo que se viene, tampoco es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo podemos desbloquear la profecía bíblica para entender y conocer los tiempos que se avecinan? Si Jesús quiere revelarnos esas cosas, ¿cómo podemos entender lo que Él quiere que sepamos? Examinemos cómo puede evitar los errores de los aspirantes proféticos y, en vez, entender exactamente lo que Dios quiere decir sobre el futuro que se avecina. Usted puede aprender a descifrar la profecía bíblica y le daré 3 claves para ayudarle a comenzar. La primera clave para desbloquear la profecía bíblica es confiar en la palabra para interpretar las Escrituras. Un gran número de profecías bíblicas fueron dadas a través de símbolos, y he oído a muchos dar interpretaciones detalladas y complejas de la profecía bíblica basadas solamente, por ejemplo, nada más que en sus educadas adivinanzas en cuanto al significado de esos símbolos. Pero si confiamos en que la Biblia interpreta sus símbolos, vemos que gran parte del misterio es disuelto por la propia palabra de Dios. Por ejemplo, considere la profecía de Apocalipsis 13, versículo 11, donde leemos acerca del falso profeta. El apóstol Juan enuncia: «Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón». Algunos han interpretado que esto es una profecía de Estados Unidos, ya que el bisonte americano tiene 2 cuernos y podría parecer similar a un cordero gigante. Pero tales interpretaciones no son respaldadas por la Biblia. Cuando confiamos en la palabra para interpretar las Escrituras, el significado comunicado por este simbolismo queda claro. En la visión, la bestia es semejante a un cordero. En el Apocalipsis, solamente se usa un cordero para simbolizar a Jesucristo en 26 versículos distintos. El apóstol Juan, escribiendo su evangelio, enuncia las palabras de Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En los Hechos, y los apóstoles Pedro y Pablo atestiguan la identidad de Cristo como el Cordero de Dios. Así que si la bestia de Apocalipsis 13:11 parece un cordero, entonces es alguien que aparentará ser como Cristo. La profecía dice que esta persona hablará como dragón. Si confiamos en la palabra para interpretar las Escrituras, entonces queda claro. Apocalipsis 12:9 identifica el significado del dragón. «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Así que este individuo, el anticristo y falso profeta, es alguien que aparenta ser como Cristo, el Cordero, pero que habla las mentiras sutiles de Satanás, el diablo, el dragón. Ejemplo tras ejemplo, encontrará que si usa esta clave, confiando en la palabra para interpretar las Escrituras, el significado de las profecías de la Biblia comenzará a desbloquearse para usted. Veremos 2 claves más en un momento. Primero quiero recordarle que solicite el DVD gratuito, El Poder de la Profecía. Si alguna vez sintió que la profecía bíblica estaba de algún modo por encima suyo o inaccesible, este DVD gratuito le mostrará que puede entenderla, tanto lo que dice sobre los días en que vivimos, como lo que dice sobre los días que tenemos por delante. El Poder de la Profecía le dará respuestas específicas a preguntas proféticas y también contiene el mensaje vital, 5 claves para entender la profecía, incluidas 2 claves cruciales que no hay tiempo de ver en el programa de hoy. No deje que 1/4 a 1/3 de su Biblia sea un misterio para usted. Desbloquee la profecía bíblica con este DVD, El Poder de la Profecía. Realmente es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Otorgamos este material como un servicio público. Pida su copia ahora mismo. En el último segmento, revelamos una de las 3 claves que veremos hoy para ayudarle a descifrar la profecía bíblica. Esa clave es
confiar en la palabra para interpretar las Escrituras. La segunda clave que veremos es esta: encontrar las naciones actuales en la Escritura. He leído más de un alegado profesor de profecía, y el autor declara públicamente que la Biblia no menciona naciones actuales como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etc. Pero esos individuos están equivocados. Ellos cometen ese error por varias razones, pero entre ellas está el hecho de que los nombres de los pueblos y naciones han cambiado con el tiempo. Para algunas naciones, sus nombres han permanecido consistentes. Por ejemplo, si abre su Biblia, encontrará los nombres Egipto, Libia y Etiopía. Las tres naciones existen hoy en día y llevan los mismos nombres que tenían entonces. Lo que pocos saben es que muchas otras naciones actuales también pueden identificarse en las páginas de la profecía bíblica. Estas naciones incluyen Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. También puede encontrar a Rusia, Irán, China, Alemania, España, Francia y muchas más. Y para que no olvidemos, la actual nación de Israel también está ahí. Esto puede parecer extraño, ya que algunos países no existieron como naciones en tiempos bíblicos. Por ejemplo, Estados Unidos llegó a existir en 1776, siglos después que se escribiera la última palabra de la Biblia. Sin embargo, los recursos que tenemos disponibles en elmundodemañana.org demuestran que los pueblos de estas naciones son, de hecho, identificables en las páginas de las Escrituras. Y cuando comprenda cómo leer la profecía y a identificar las naciones actuales, verá que la comprensión profética ha sido desbloqueada ante sus ojos y los titulares de hoy cobran vida en las páginas de la palabra de Dios. La segunda clave para desbloquear la profecía bíblica fue encontrar las naciones actuales en la Escritura. La tercera clave que cubriremos hoy es esta: utilice el enmarque profético de Dios. La profecía bíblica no es un conjunto aleatorio de predicciones, que cada una cuente lo que sucederá en el futuro de un modo no relacionado con las demás. Dios está llevando a cabo un plan aquí en la tierra. Vea Isaías 46, comenzando en el versículo 9. Allí Dios dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios ha declarado el fin de las cosas desde el principio, y está desarrollando un plan organizado aquí en la tierra. Cuando uno entiende el enmarque profético de los eventos dentro de ese plan, le da una estructura donde colocar detalles adicionales. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 2, el antiguo profeta explica un sueño que Dios le dio al antiguo rey Nabucodonosor. El sueño de una gran estatua, con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, y piernas de hierro, y pies de mezcla de hierro con barro. En el sueño, los pies de hierro y barro fueron golpeados por una piedra divina que aplastó a toda la imagen y la desmenuzó hasta convertirla en polvo antes de que la piedra crezca y llene toda la tierra. Dios inspiró a Daniel a comprender el significado del sueño, que tenía la intención de mostrarle a Nabucodonosor y a nosotros la secuencia de imperios mundiales que reinarían desde su tiempo, la cabeza de oro, hasta la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios, la piedra que aplastó a la estatua y llenó toda la tierra. Esta visión proporciona uno de los grandes enmarques proféticos de la Biblia, ya que todos los eventos de la historia, entre el imperio babilónico y la segunda venida de Cristo, encajan en algún lugar en ese enmarque. Sabiendo esto, podemos conectar otras profecías bíblicas al examinar dónde encajan dentro de ese enmarque. Otro gran enmarque se da en el libro de Apocalipsis, que contiene profecías que explican la última parte de la historia humana, desde el tiempo de la iglesia del primer siglo
hasta el regreso de Jesucristo y después hasta la eternidad. Y aunque ese es un amplio rango, Apocalipsis también incluye detalles a un nivel muy pequeño. Este libro de profecía describe en detalle los últimos 3 años y medio de la historia humana que desembocan en el regreso de Cristo y el establecimiento del reino, incluidos 2 años y medio de la gran tribulación, seguido de las señales celestiales milagrosas y el período de 1 año del día del Señor. Con este claro enmarque profético de los tiempos del fin, otras profecías respecto a este tiempo, como las de los libros de Daniel, Jeremías y Ezequiel, pueden entenderse con mayor claridad. La tercera clave para desbloquear la profecía que hemos cubierto hoy es usar el enmarque profético de Dios. Antes de concluir el programa, permítame darle otra oportunidad de solicitar el DVD gratuito de hoy, El Poder de la Profecía. Los 4 programas del Mundo de Mañana en este DVD responden a algunas de las preguntas más frecuentes de la profecía bíblica y lo que se avecina, incluyendo: ¿qué dice la Biblia sobre el futuro de Rusia, China, Irán y otras naciones? ¿Cuál será el final del conflicto actual en el Medio Oriente? ¿Cómo puedo prepararme para lo que se viene y proteger a mi familia? ¿Cómo puedo escapar de la gran tribulación? Este DVD no solo le presentará múltiples verdades proféticas sobre lo que está sucediendo en el mundo, ahora mismo, desde las páginas de su Biblia, también se tomará el tiempo de explicarle cómo puede usted entender la profecía bíblica en primer lugar. Para aquellos que alguna vez se han confundido con la profecía, prepárese para entenderla mejor que nunca antes. Si alguna vez le ha dicho a alguien que simplemente no sabe lo que está pasando en el mundo, después de ver este DVD, nunca podrá volver a decir eso. No se lo pierda, solicite su copia gratuita de El Poder de la Profecía hoy. Comenzando en el libro de Génesis y a través de todo el libro de Apocalipsis, de principio a fin, la Biblia está llena de profecías. Abarca de 1/4 a 1/3 de su Biblia, y para muchos está codificado más allá de su entendimiento. Pero Dios quiere que usted pueda entenderlo, y usted puede. Hoy hemos cubierto 3 claves que pueden ayudarle a desbloquear la profecía bíblica. Confiar en la palabra para interpretar la Escritura, encontrar naciones actuales en la Escritura y utilizar el enmarque profético de Dios. Estas claves son solo el comienzo. El DVD gratuito que estamos otorgando hoy proporciona 2 claves más para comprender la profecía y se interna profunda y directamente en esas profecías, desbloqueando su significado y mostrándole exactamente lo que Dios tiene reservado para el mundo y para usted. Aunque muchos descartan la profecía como sin importancia para su salvación, la Biblia la pinta muy distinto. La profecía bíblica nos lleva a la acción, ya que vemos el futuro con mayor claridad, potencia la advertencia divina de Dios para el mundo, da testimonio del juicio venidero y explica cómo evitar los días de la ira en el futuro. Y nos llena de esperanza, ya que vemos que el reino de Dios se acerca cada vez más con cada hito profético que acontece. De hecho, Jesucristo señaló este beneficio de la profecía cuando alentó a sus discípulos, como fue registrado en el libro de Lucas, después de profetizar la venida de la angustia entre las naciones y los eventos catastróficos en los cielos y en la tierra. Jesús dio esperanza para aquellos que tienen entendimiento profético con respecto a estos eventos que vendrán, porque ellos podrán obedecer su admonición de Lucas 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Por favor, no se olvide de pedir su copia del DVD gratuito y haga espacio en su vida para que el poder de la profecía le brinde la esperanza, aliento y guía que necesita para los tiempos que se avecinan. Y no se olvide de encontrarnos en elmundodemañana.org. Y por favor, no se olvide de encontrarnos la próxima semana. Gerald Weston, Richard Ames y yo
y el presentador invitado Rod McNair, y todo el equipo del Mundo de Mañana, estaremos aquí listos para enseñarle más sobre las profecías de su Biblia, las buenas nuevas del reinado de Jesucristo en el reino de Dios y la manera de entrar en ese reino. Hasta entonces, cuídense. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en elmundodemañana.org y encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por La Iglesia del Dios Viviente.